Buen día, hermanos. Hoy martes 27 vamos a rezar el Evangelio de San Lucas, Lucas 13 del 18 al 21. Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se acobijaron en sus ramas. Dijo también: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy la liturgia nos trae este pasaje, un pasaje conocidísimo por nosotros. A ver en qué nos puede iluminar hoy, en nuestra vida. Fíjense que como digo muchas veces, Jesús es un maestro, es alguien que nos enseña, y nos enseña con cosas simples de la vida. Y para mostrarnos y decirnos con qué podré comparar el reino de Dios, a qué se parece. Fíjense dónde va Jesús, no dice, se parece a algo monstruoso, algo esplendoroso. No dice, se parece al templo de Jerusalén, enorme, con sus pórticos. No, no, no. Dice, el reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Es la semilla más pequeña, pero cuando crece se transforma en un arbusto donde los pájaros se acobijan. Fíjense, Dios va y mira lo más sencillo y lo compara con el reino de Dios. También lo compara con un poco de levadura, en una gran cantidad de harina, dice. Y esa poca levadura fermentó la masa. Ese es el poder que tiene oculto la palabra de Dios. Como dice muchas veces, la palabra de Dios es una semilla, es algo sencillo, que en potencia es una planta, pero lo que vemos es una semilla, algo chiquitito, insignificante. Así es el reino de Dios, así es la palabra de Dios. Es humilde, sencillo, pero que transforma toda la realidad. Dice en otro pasaje Jesús, la semilla es plantada y el que la siembra se va a dormir y no sabe si crece o no. De noche sigue germinando esa semilla, a pesar de que el que la sembró no se dé cuenta. Es decir, nosotros ponemos una semilla, y esto lo ve la gente del campo, la plantamos y después no sabemos el proceso. Sí, sabemos que necesita agua, sol, la tierra, pero no vemos el proceso, ¿sí? Nosotros seguimos haciendo nuestras actividades, dormimos, comemos, nos levantamos y en secreto la semilla está creciendo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Así es el reino de Dios. Muchas veces parecemos que no tenemos nada, que estamos vacíos, que nuestra oración es limitada, que muchas veces nos preguntamos por qué no tengo ese fervor, esa pasión por el reino de Dios. Y el reino de Dios es una semilla plantada en nosotros, que muchas veces en el silencio va creciendo sin que nosotros nos demos cuenta. Capaz que nosotros estamos ocupados en un montón de cosas, pero la semilla sigue creciendo, siempre y cuando esté el sol, el agua y la tierra, es decir, esté lo mínimo, ¿no? La oración, los sacramentos, el tener un momento en silencio con Dios, a pesar de que en ese momento no nos demos cuenta, que pareciera que es vacía, que no pasa nada, que estuve una hora en el Santísimo y no pasó nada, recé un rosario y no cambió mi humor, fui a misa y no me sentí más alegre o más en paz. Igual el reino de Dios sigue creciendo en nosotros. Es un proceso.
hay un tiempo. Pero acá Jesús nos quiere decir, con estos ejemplos sencillos y humildes, que a pesar de que sea poco, como la levadura en gran cantidad de harina, o la semilla más pequeña, que después se transforma en un arbusto y aclara, los pájaros se van a cobijar. Los pájaros no se acobijan en arbustos chiquititos, van a cobijarse en esos arbustos con ramas, donde son protegidos. Tenemos que caer en la cuenta de eso, de ver esa semilla de mostaza. Y aquellos que amasan o que trabajan la harina, también ven esto, en ese poquito de levadura, cómo fermenta esa gran cantidad de harina. Así hace en nosotros Dios el proceso de la conversión, el proceso de la fe, la esperanza y la caridad, que son virtudes que nos da Dios. Es un proceso que va creciendo en lo silencioso de mi interior. Yo no me doy cuenta y crece, aunque pareciera que no pasara nada, pareciera que fuera algo sencillo, como este granito de mostaza o esta poca levadura. Que si con esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Dios, en eso sencillo, minucioso, en el silencio, va transformándonos. El reino de Dios es eso, nos va transformando desde lo sencillo, lo humilde, desde el silencio. Va haciendo germinar, crecer, fermentar nuestro interior a la conversión, para creer en Él, para tener más fe, más esperanza, más caridad, para confiar en Dios. Es un proceso. Tenemos que confiar que, aunque pareciera que no pasa nada, cuando voy a misa, rezo, estoy en el Santísimo, no pasará nada, confiemos de que Dios en el silencio está moldeándonos, está trabajando en nosotros. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.